Bueno, el sector de los videojuegos, primero está bueno contar que, bueno, vos contaste lo del ministerio, yo trabajo hace 9 años en el ministerio, un montón de tiempo. La verdad que cuando miro para atrás es un montón de tiempo. Y la verdad que fuimos pioneros en el mundo. Hola, saludos a la gente que saluda. Hace un montón de tiempo y fuimos pioneros en el mundo en reconocer a los videojuegos como una industria cultural. Eso es algo interesante. Y por lo pronto, como industria cultural, hoy somos la única industria cultural que crece en términos de consumo y de facturación, que no siempre son los únicos términos para poder definir cosas, ¿no? Muchas veces yo me encuentro preguntándome cómo se mide la cultura y el PBI y un montón de situaciones de un país, digamos, ¿no? Cómo son las medidas económicas, digo, pero la realidad es que es un sector que a través de distintas generaciones se va consumiendo muchos videojuegos, ¿no? Y se van rompiendo ciertos estigmas, ¿no? Esta idea de que los videojuegos es para chicos, ¿no? Y eso se va pasando en distintas etapas, pero por lo menos uno por ahí no, a ver, consume videojuegos o no consume, pero hay una cultura de videojuegos ahí en general. Y la realidad que ese factor se intensificó en la pandemia, porque un poco los juegos se entretienen, ¿no? Vienen a buscar esa idea. Con los juegos uno puede hacer un montón de cosas, ¿no? O sea, lo clásico es pensar en entretenerse o divertirse a través de un videojuego, pero también uno accede a conocimiento a través de los videojuegos, uno puede investigar a través de los videojuegos, uno puede generar incluso hasta tratamientos que tienen que ver con la salud, ¿no? Y esa cuestión más holística. Y en relación a eso, somos un sector que hoy no se vio muy afectado, porque en realidad a nivel teletrabajo venimos hace muchos años trabajando a distancia en muchos casos y de forma virtual. Y obviamente es un sector que depende de la disciplina igual, pero en general tiene una alfabetización digital bastante interesante y una inserción digital bastante interesante, entonces hace que por ahí no sea un problema el hecho de manejar ciertas herramientas tecnológicas, que en general en las áreas de cultura, en lo que es gestores, gestoras de la cultura, eso no es tan así en general, pero bueno, los videojuegos tenemos un poco ese bagaje tecnológico que nos permite sentirnos como en casa. Y después, bueno, nada, somos un poco somos bichos de cueva, digamos, de estar trabajando por ahí más encerrados y encerradas. Entonces, la verdad es que el impacto ese no fue tan grave y innegablemente cuando digo esto estoy generalizando, ¿no? Hay que entender que también no todo es color de rosa para muchas situaciones donde también pasa que hay situaciones en las cuales sí se vio afectado, digamos, el sector, pero es una minoría, la realidad es esa. Entonces, y no por ser una minoría es menos importante, ¿no? Pero sí en general el sector no tiene un gran impacto negativo en esto de la pandemia, más allá del contexto, obviamente, que vivimos, ¿no? Recién mencionabas también esto de que la comunidad de videojuegos, y me Uh-huh. acuerdo también que hemos tenido en estos días que estuvimos charlando, y que es algo que a mí particularmente sí me impresionó, que estoy conociendo Uh-huh. y reconociendo ahora la comunidad y el sector, de que es multidisciplinario. Y Uh-huh. a mí eso, por ejemplo, sí me llamó mucho la atención porque reconocer y conocer que es multidisciplinario al mismo tiempo es una invitación para que muchas personas comiencen a interiorizarse de qué se trata esto y también empezar a salir de esto, como que esto que decías recién vos, ¿no? Que es como una especie de prejuicio de que solamente los niños y las niñas pueden jugar o juegan, ¿no?, a los videojuegos. Sí, bueno, estamos teniendo unos días intensos en nuestro vínculo, justamente de conocernos, de ver cosas, de reuniones, y la verdad que me interesó a mí también este concepto que vos planteabas de conocernos y reconocernos, y esta idea de que justamente esto multidisciplinario innegablemente eh, es inclusivo, o sea, innegablemente es así. Entonces, también la comunidad tiene un poco esa idea, ¿no? Ya el concepto de comunidad tiene que ver con la inclusión y tiene que ver con la invitación a participar.
y con respecto al otro tema que decías del tema de los videojuegos, cuando uno se pone a entender que los videojuegos en realidad su génesis en el juego, digamos. A mí el concepto de multidisciplinario incluso lo vengo trabajando hace mucho también, pero a mí me gusta hablar de transdisciplinario. ¿Por qué? Porque en realidad hay una disciplina, bueno, yo esto creo que ya te lo había comentado en algún momento, pero hay una disciplina que es el diseño lúdico, el game design, ¿sí? Que es transversal a todas las demás disciplinas, porque que incluso tiene como varias aristas el diseño de juegos, pero hay una en particular que tiene que ver con lo creativo, y esa parte creativa innegablemente es inclusiva. O sea, todas las personas que por más disciplina que tengan, siempre está bueno que participen en esa etapa creativa que tiene que ver con la creación de un juego y con las dinámicas de ese juego y las mecánicas de ese juego. Entonces, cuando uno empieza a ver el juego y empezás a reflexionar sobre el juego, en realidad es muy amplio, ¿no? O sea, ahí sale el estigma de decir, bueno, hay juegos serios, hay videojuegos serios, digamos, ¿no? Ahí voy a parafrasear a mi madrina pedagógica, que se llama Graciela Snaola, que dice, muchas veces dice, jugar es cosa seria, pero los juegos son juegos, ¿no? O sea, diciendo en el sentido de que la actividad del ser humano jugando es algo serio, pero los juegos no dejan de ser juegos, no dejan de quitar ese imaginario, no es la realidad, es un juego, justamente se habla de la inmersión y la interactividad y la inmersión, entonces a partir de eso, de ahí empezás a ver. Y esto lo tengo muy ensayado, esto porque imagínense, hace 9 años, de repente empezar a decir que uno era coordinador de videojuegos en el Ministerio de Cultura, la pregunta era esa, ¿los videojuegos son cultura, no? Y en realidad, que ya de por sí definir la cultura es algo bastante complejo, ¿no? Pero hay algo que yo rescato dentro de muchas definiciones que hay de cultura, es innegablemente la cultura la generamos la comunidad, o sea, lo que hacemos. Y la cultura es lo que hacemos, entonces para mí la cultura es dinámica, todo el tiempo está como moviéndose, ¿no? Y si la cultura es lo que hacemos, evidentemente jugamos, y jugamos por un montón de cosas, ¿no? Entonces, y cuando te pones a ver, bueno, hay un libro muy interesante de Johan Huizinga que se llama Homo Ludens, y vos empezás a ver, y en el libro, en el primer capítulo, te plantea esta idea de que en realidad los animales se enseñan jugando innegablemente, y lo hacen de forma natural. Entonces, cuando te pones a ver, me parece que los juegos en realidad son más viejos que la cultura, ¿sí? Si la cultura es lo que hacemos los seres humanos, bueno, los animales ya hacían esto antes. Entonces, empezás a ver que el juego tiene que ver con algo mucho más maravilloso que nos supera como seres humanos, y sin embargo es una herramienta para vincularnos, una herramienta para transmitir conocimiento, una herramienta para también disfrutar y divertirnos. Todo eso. Yo tenía justo algo para preguntarte en relación a eso, sí. Que lo iba a dejar para el último, pero bueno, me voy a poner un poco más filosófica acá. Bien. Y que tiene que ver un poco con esto del juego y de cómo, no sé si a vos te pasa y si al resto les pasa, pero yo percibo que hay una consideración respecto al juego y al jugar socialmente y también políticamente, en la que todavía no se lo toma demasiado en serio, ¿no? Y esto es bastante interesante porque hay muchos filósofos en la historia que han hablado del juego como una actividad que tiene que ver con la creación, y si hablamos de la creación o la voluntad de crear como la voluntad lúdica, la voluntad lúdica es una voluntad de crear, ¿no? Entonces también le debemos un montón de cosas, digamos, como análisis serios, a lo que tiene que ver con jugar y con el juego. ¿Por qué? Porque esta voluntad de crear, esta voluntad lúdica, también es voluntad de crear poder, si lo hablamos desde ese lugar, también es voluntad de poder, ¿no? En términos más nietzscheanos. Pero digo, es interesante pensar la seriedad y cómo también desde el juego, desde el jugar, se puede desencadenar también un análisis del poder que tiene que ver con cómo se crean las instituciones, con que hay, digamos, los videojuegos crean sentidos, y por eso también me parece que es un producto cultural de alguna forma, pero también es esto, ¿no? No sé si se entiende un poco lo que estoy diciendo, claro. Pero digo, me parece muy interesante, y también sabes que creo que me da la impresión que hay algo que tiene que ver con una construcción adultocéntrica de la sociedad que hace que justamente
los niños sean quienes juegan, y por lo tanto jugar tiene que ver con infantilización, en el mal, digamos, sentido de la palabra, como se utiliza dentro de este adultocentrismo. ¿Qué pensás de eso, Ale? Yo creo que, bueno, creo un poco que lo transmití en esto último que tomaste, digamos. O sea, hay un estigma que tiene que ver con esa idea de que de vuelta, de que jugar es cosa de chicos, ¿no? Y en realidad muchas veces se utiliza el juego como una dinámica de creación también, ¿no? Incluso hay juego en un montón de lugares, digamos, ¿no? O sea, incluso, digo, todo el tiempo estamos también diseñando juegos, ¿no? Siempre la principal condición de jugar es ser libre. Si uno no es libre, no está jugando, porque en realidad es una imposición, ¿no? Y eso es muy, muy interesante plantearlo desde el lado de esta posibilidad, digamos, siempre que cuento esta cuestión me pongo en la imagen de niños y niñas jugando en una vereda y discutiendo todo el tiempo, justamente lo que están haciendo es creando un juego, ¿no? Ahí está la diferencia en realidad entre un juego y un juguete, ¿no? La idea de que en realidad el juego tiene reglas. Entonces la imposición, esta creación de reglas todo el tiempo es crear juegos, ¿sí? Cuando uno juega y se vincula está creando juegos. Y yo creo que las reglas, las mecánicas de un juego están asociadas a reglas que tienen que ver con instituciones, con un montón de cuestiones. Entonces, a la larga, si nos vamos a poner filosóficos, yo creo que jugamos la vida, ¿sí? En esa idea de todo el tiempo estar imponiéndonos reglas y a la larga, ¿qué somos de grandes si no somos ese grupo de niños y niñas que estamos jugando en la vereda, peleándonos, peleándonos a ver hasta qué punto hay la justicia de la regla y que siempre nos tiramos la regla más para nuestro lado, para el otro lado? Miren qué paralelismo con todo lo que pasa, ¿no? Con ese juego de poder que vos decías recién. Entonces, me parece que en ese ida y vuelta todo el tiempo estamos haciendo eso. Y voy a hacer un corte de un minuto porque había una pregunta ahí que la voy a contestar muy rápido, que tiene que ver. Está bueno, no sé quién tiene el micrófono prendido, pero estaría bueno que lo apaguen, así no hace ruido. Sí. La polución sonora. No, sí tengo el paso, si esta no está conectada. Mirá, nos estamos metiendo en la casa de. A ver. Bueno, ahí miren. Ahí está, voy a leer una pregunta. Ahí está, esperen, que voy a leer una pregunta. NG estaba preguntando que sabía que el preguntado es en un juego argentino, ¿dónde puedo ver más cosas de acá? Hay una plataforma que se llama juegosargentinos.org, es una página web que se llama juegosargentinos.org, que es un catálogo de videojuegos, de juegos de mesa, de estudios argentinos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así que contesté esa pregunta ahí como, si me permitís, Aldana, para ver eso que pensaba. Sí, claro. Y bueno, y me parece que un poco volviendo a la filosofía, creo eso, creo que ahí lo pasaron buenísimo, buenísimo. Yo porque estoy con el teléfono y no puedo estar tipeando ahí, entonces me es más difícil. Así que nada, por eso no te lo pasé como link, perdón. Entonces, me parece que en realidad cuando nos ponemos a ver el juego es transversal en un montón de cosas que hacemos en la vida. Entonces, me parece que desde ese lado está bueno tomarlo. Gracias, Martín Chavo Ramos, que ahí compartiste. Así que yo creo que los videojuegos hay que tomarlos más en serio, me parece, ¿no? Desde ese lado, sobre todo, ¿sí? Y sobre todo, como hay que tomarlos más en serio, también es muy importante el uso saludable de los videojuegos y responsable, ¿no? Entonces, en ese punto también es algo importante para tomar en cuenta. Contanos un poco sobre ese uso saludable. ¿Hay un uso no saludable de los videojuegos? Sí, hay un abuso, en todo caso, un abuso que tiene que ver con un montón de cosas, ¿sí? Este hecho de. Hay muchos puntos. Cuando uno habla de estigma de los videojuegos, no implica o no conlleva necesariamente una idea de negación. En realidad, yo hablo de estigmas que tienen que ver con preconceptos de la sociedad que indudablemente se dan por el desconocimiento. Yo planteo que los videojuegos hay que instrumentarlos. El Estado tiene una obligación de instrumentar los videojuegos, porque o los instrumentás o los prohibís. El
Entonces, para mí hay que instrumentarlos, claramente, porque podemos plantear de que hay un montón de cosas que están mal en la sociedad, pero no podemos decir que los videojuegos están mal, ¿sí? ¿Cómo le explicas a un niño o una niña que los videojuegos están mal? Entonces hay que ver cómo trabajar e instrumentarlos. Instrumentarlos implica cuidarnos, y el Estado tiene que cuidar a la sociedad. ¿Y en qué sentido cuidarnos? Sí, justamente en esta idea del uso responsable. ¿En qué puntos? Hay un montón de puntos en particular. Nosotros, justamente, desde el lado de la fundación, de Fundap, tenemos una línea de salud, donde trabajamos con psicólogos. Bueno, hay también hasta terapistas ocupacionales, digamos, donde trabajamos con un montón de kinesiólogos, kinesiólogas, psicólogas también hay, y donde, ¿qué es lo que un poco trabajamos? Trabajamos esa idea del uso responsable y el uso saludable, que entiende un poco la idea de no ir a un abuso. Innegablemente los videojuegos generan una inmersión y también muchas veces se utilizan como un escapismo, ¿sí? ¿Un escapismo de qué? Y justamente de la realidad, digamos, ¿no? Porque a veces uno entra en un mundo y se traslada virtualmente a ese personaje, ¿sí? Y a través de ese personaje uno se expresa y hace un montón de cosas, pero también otra de las cosas que pasa es, a veces entramos ahí y no estamos disfrutando en realidad. Es un sesgo para no enfrentar la vida real, y muchas veces sucede eso, por otro lado. Y eso no nos permite hacer un montón de otras actividades que tenemos que hacer como seres humanos. No, entonces, ahí en realidad también es innegable poder hablar de las tecnoadicciones, ¿sí? No solo del concepto de adicción a los videojuegos. Hay como una ambivalencia y una paradoja que se da en el tema de cómo se ve el tema de los videojuegos, porque de vuelta es como que hay un desconocimiento muy grande, ¿no? Incluso la Organización Mundial de la Salud incorporó a los videojuegos como la adicción a los videojuegos como una enfermedad concreta, lo cual no me parece para nada mal. Pero bueno, también en esta pandemia la misma Organización Mundial de la Salud nos sugería que juguemos mucho videojuegos para que también nos entretengamos y que el tiempo pase un poco por ahí, ¿no? Y entonces se empieza a ver como una ambivalencia muy grande, porque justamente los términos en los cuales cómo se sugieren ciertas cosas carecen de una por ahí de una profundidad que sería la más interesante a la hora de poder, de vuelta, de poder instrumentarlos y ver y trabajar con gente que conoce, mucha gente que conoce de los videojuegos. Innegablemente es muy interesante conocer sobre el diseño lúdico de un videojuego para poder ver o trabajar o ver un impacto en la sociedad que tiene que ver con ese consumo del videojuego. Invito un poco a nivel de información con respecto al uso responsable, y eso nosotros tenemos esa sección que está en desarrollo todo el tiempo, dinamizada, que es una sección ahí de la página web de la fundación, que es fundap.com, Fundap con B corta al final, que pueden entrar ahí, ver el uso responsable, incluso hay varias notas y eso, y trabajamos un poco con eso. Hay un par de preguntas ahí, Aldana, no sé si querés que vayamos viendo, ¿está bueno? Sí, eso te iba a decir. Sí, hay una pregunta ahí de Vicente Díaz, ¿no? Sí, hay una pregunta de Vicente que dice: hola Ale, una consulta. Si podés contarnos un poco sobre tu trabajo con Esnaola, me interesa ese trabajo interdisciplinario desde la educación, la psicología, etc. Bueno, a ver, cuento un poco así a nivel anecdótico el tema de Graciela. A mí siempre me gusta contar esto porque me pone muy contento. Graciela es una de esas personas que es pionera en un montón de cosas que hace y una incomprendida durante muchos años. A Graciela la conocí justamente en el MICA, en el Mercado de Industrias Culturales de Argentina, que fue el evento que hace que se reconozcan a los videojuegos como una industria cultural allá por el 2011. Y lo loco es que Graciela estaba buscando meterse en la industria del desarrollo, conocer un poco más justamente ella en esa búsqueda, como docente investigadora que es, estaba en esa búsqueda de entender más los videojuegos. Y para entender más los videojuegos se metió y quería todo el tiempo meterse más en el mundo del desarrollo, entender cómo se creaba la génesis de un videojuego. Y bueno, la verdad que se encontró a este loco, tuvimos, me acuerdo, un almuerzo de 3 horas, que fue importante. Fue importante para nosotros porque ella estaba, yo dejé de ser un desarrollador loco que pensaba que los videojuegos podían aportar a la educación, y ella dejó de ser la académica que lo único que hacía era escribir papers o libros, ¿sí? Sobre ese tema, y los dos nos agarramos de la mano y de ahí venimos caminando hace mucho tiempo y venimos trabajando con un largo recorrido de un montón de cosas, ¿no? Graciela, a partir de ese vínculo con por ejemplo, las comunidades, Graciela escribió, mira, ayer volví a releer, porque me la paso releyendo a Graciela,
porque me hace sentir muy cómodo, porque ella tiene la posibilidad de escribir algo que a mí que yo no tengo esa habilidad. Por ahí tengo la habilidad más de hablar, pero no tanto de escribir, no porque hable bien, sino porque hablo rápido y meto muchas palabras en pocos segundos. Vieron, me sale rápido eso. Pero la volví a releer y ella escribió un modelo que es un modelo que tiene que ver con la Game Jam, ¿no? Con esta idea de este evento que justamente es el evento insignia, identitario de las comunidades. Y escribió ese modelo justamente en esta idea de esta parte que también veníamos hablando recién, que tiene que ver con esta parte creativa y con esta idea de acercarse a una comunidad y ver cómo una comunidad construye el saber a partir de lo colectivo, de la vinculación, de la creación libre, bueno, hay mucho de pedagogía en eso, y ella se fue acercando y fue como comprobando, y digo comprobando porque yo leo artículos de Graciela, la conocí en el 2011, veo artículos del 2009, y Graciela escribía como si ya hubiese conocido a game designer o gente que escribía y todo, así que el apellido de Graciela es Naola, Graciela es Naola. Si pueden Google, ahí hay un sitio de Graciela que es un sitio de Google, que ahí tiene un par de información y algunas cosas. La verdad que es muy interesante el trabajo que fuimos teniendo. Graciela, como dije, es como mi madrina pedagógica. Y bueno, nada, ahí es importante contar eso. La verdad que el trabajo que venimos haciendo es mucho. Venimos de un desaprendizaje de los videojuegos educativos. Hay una canción ahí que me gusta mucho que dice que hay que aprender a desaprender, que no es contradicción, es remendarse, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso es una canción que no importa, de una banda de reggae, a mí me gusta, pero me gusta mucho esa frase, ¿no? Hay que aprender a desaprender, que no es contradicción, es remendarse. Es la idea de reinventarse. Remendarse viene con esa idea de reinventarse. Y cuando uno empieza a ver todo lo que pasa con los videojuegos educativos, te empezás a dar cuenta que se fuerza la idea de un contenido de un videojuego, y a veces nos olvidamos de la génesis de ese videojuego o de la naturalidad de ese videojuego, que tiene que ver con entretener, con esta idea del diseño lúdico, ¿no? Entonces se fuerza un contenido, y siempre pongo el mismo ejemplo, es esta idea de ir a salvar a un rey que está envenenado, y para el entremedio tenemos un bosque, entonces vamos haciendo cuentas matemáticas para conseguir frutas, peras y manzanas, y de repente aprendimos a hacer un montón de cuentas, pero esas peras y manzanas no nos sirven para nada, porque en realidad el rey lo salvamos con un antídoto que nos lo dan en la puerta del castillo. Y el bosque no sé para qué cruce el bosque, no sé, o sea, no hay un correlato de eso, no hay una integración, y muchas veces sucede ese tema. ¿Por qué? Porque los videojuegos, en realidad todos los videojuegos tienen un componente pedagógico. Eso me enseñó Graciela. Algo que es en realidad algo muy, no sé si la palabra es básico, pero algo muy lógico. Es muy lógico, porque si vos te pones a pensar, tenés que aprender esas reglas, esas mecánicas para poder jugar. Y innegablemente esas mecánicas, si están vinculadas al contenido que vos planteás, evidentemente vas a tener que aprender. Casi es como decir, estás aprendiendo sin darte cuenta, ¿no? Hay un capítulo de Los Simpsons que explica esto muy bien, donde Bart está creo que tiene está aprendiendo las capitales me parece, Estados Unidos, o de los estados, ¿no? Y está viendo los estados de Estados Unidos y está como, empieza a jugar y a aprender con eso, y cuando se da cuenta que está aprendiendo, dice no, y corre todo. Y un poco el tema de aprender con los videojuegos pasa eso. Hay que saber de vuelta, instrumentarlo, saber en qué momento es, en qué momento viene, bueno, nada, toda esa cuestión. Y la verdad que lo que empezamos a trabajar mucho con Graciela fue esa idea, ¿sí? No porque todos los videojuegos educativos sean malos, sino porque el concepto del videojuego educativo es algo que en un momento pasó, y la verdad es que la lógica capitalista hace que innegablemente no sea un negocio el edutainment. Ahora recién empieza a ser una posibilidad de negocio y se empieza a invertir con eso, pero y al no ser un negocio, ¿qué pasa? Ahí la gente que trabaja muy bien haciendo videojuegos está trabajando videojuegos no educativos, está trabajando videojuegos de entretenimiento, más comerciales. Y eso no está mal, está muy bien que suceda. Pero bueno, justamente eso se generó, que se forzó. Y la verdad que venimos trabajando mucho con eso y muy bien. Hay muchos videojuegos educativos, si se quiere, que vienen con el mote de educativos, y son muy buenos, digamos, ¿no? Siempre hay un ejemplo muy nostálgico que creo que todo el mundo siempre está de acuerdo, que es el Carmen Sandiego. Es un videojuego que uno se pone a ver y justamente tiene esta idea de que todo está amalgamado. Entonces de repente te encontrás justamente viendo capitales y todo porque estás persiguiendo a un delincuente o a una delincuente que anda por ahí, que no sabes quién es, y tenés que adivinar quién es, y justamente para eso necesitas saber información, entonces tenés que investigar.
Y ya esa idea, bueno, ahí tiene un sentido en el mismo gameplay, en el mismo objetivo, la misma consigna del juego, tiene ese objetivo que te va llevando a ese lugar. Bueno, nada, insisto, Graciela, está bueno para que vean. Irma, yo creo, ahí Irma decía que pienso que los videojuegos comerciales también son educativos. Claro, obviamente, por eso digo que hay que instrumentarlo y por eso digo que todos los videojuegos tienen un componente pedagógico. Entonces, innegablemente hay que empezar a ver esa situación también, ¿no? Cómo uno los incorpora a un espacio de aprendizaje, cómo, bueno, hay como un montón de posibilidades. Hay más preguntas y cosas, ¿no? También ahí. Sí, hay una pregunta, ya te digo. ¿Hay algún sitio con información de las comunidades de videojuegos que funcionan en el país? De Pau. Ahí está, Pau, mirá. Hola, Pau, ¿cómo andás? Mirá, sí, hay, a ver. Perdón, a ver, Ale, una cosa. Sí, dale, sí. Para quienes hacen las preguntas, si quieren, pueden levantar la mano. Ahí, claro. Y eso. Levantar la mano es cliquear ahí, ¿no? Porque uno va a estar levantando la mano así. Sí. Y por si quieren extender la pregunta o aclarar alguna cosa, digo, para que sepan. Y sí, la banda de la frase que dije es cultura profética. Que había dicho ahí de la banda. Sí, la banda es esa. Es una banda de Puerto Rico. Me olvidé, ¿me puedo repetir la pregunta? ¿Había una pregunta o no? Ah, sí, lo del sitio. Disculpame, yo llegué tarde. ¿Lo están grabando ¿Sí? a esto? ¿A qué llamas esto? ¿A esta hermosa conversación filosófica que estamos teniendo? Ah, muy bien. Sí, pasa que yo estoy en un grupito de Unreal y quisiera meterlo a todos los muchachos que son de diferentes lugares de Latinoamérica. Sí. Pero bueno, llegué tarde. Bueno, no te preocupes. Mira, creo que no lo estamos grabando, pero de todos modos estamos diciendo cosas que seguramente las podemos rememorar. Así que no te preocupes, vamos a dejar contactos y cosas. ¿Dale? Bueno. Sí. Dale. Ya los llamo a ellos. Los invito a todos. Dale, invitalos si quieren venir, no hay ningún problema. A total, hasta las 3 de la mañana vamos a estar, no, mentira. No, pero si quieren venir, que vayan viniendo, no hay ningún problema. A ver, el sitio, nos habíamos quedado, ¿no? Con eso, Aldana, con el tema del sitio. Con el tema del sitio, que había preguntado Pau. A ver, ahí se pasó un sitio que tiene que ver con juegosargentinos.org, ¿sí? Pero por ahí algo que es interesante es que se acerquen a la fundación, ¿sí? Nosotros tenemos un Discord de la fundación que por ahí no conocen, o algunos sí, o algunas no, y así. Es una plataforma donde justamente nosotros nos reunimos, la comunidad de la fundación nos reunimos ahí, y entre esa comunidad nos reunimos justamente con todas los referentes y las referentes de las distintas comunidades, justamente que llamamos comunidades de referencia. Porque hay a lo largo y a lo ancho de todo el país las comunidades, ¿no? Bueno, La Rioja tiene su comunidad ahí firme que está trabajando muy a pleno, digamos, haciendo cosas. Así que seguramente ahora vamos a charlar un poco de eso con Aldana, ¿no? Pero bueno, por ahí la recomendación es eso, para conocer las comunidades y eso, es acercarse a la fundación. Ahí yo por ahí puedo pasar ahora el link por el chat, el link del Discord de la fundación, ¿no? Y por ahí podría ser interesante. No sé, Aldana, si hay otra pregunta que contestemos. Sí, hay alguien que pregunta ¿dónde se puede saber más de la industria? Bueno, es una pregunta amplia en realidad, ¿sí? Yo lo que aconsejo es, de vuelta, acercarse a las comunidades para conocer un poco más. Y por otro lado, algunas instituciones, hay instituciones a nivel nacional, ¿sí? La Fundación Argentina de Videojuegos, después por otro lado está ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina. ADVA funciona más como una cámara de empresas para estudios, pero también tienen socios independientes también, así que, nada, de vuelta, son socios o socias, digamos, lo que hay se van vinculando de esa manera, ¿sí? Pero bueno, yo creo que hay que buscar un poco más por ahí. De vuelta son un poco los sitios que venimos pasando, digo, Juegos Argentinos tiene como un catálogo enorme de cosas. Incluso hay Juegos Argentinos, por ejemplo, hay una sección, por ejemplo, para ver lugares donde estudiar, digamos, ¿no? Algunas disciplinas de videojuegos y eso. Pero de vuelta, lo ideal es participar de ese tipo de actividades. Justo estamos lanzando también ahí en la fundación un programa, una jam, que en realidad es la Team Jam se llama, que es una jam justamente creativa para que la gente que tenga ganas de conocer qué pasa en los videojuegos, bueno,
es una jam creativa para pensar videojuegos y documentarlos. Es como, ahí gracias Cristian, que pasó la página de la fundación. Y ahí es interesante porque en esa Team Jam, porque es una jam cortita, digamos, generalmente las jams se hacen de por ahí un fin de semana, pero bueno, nosotros ahí creamos una jam que es 6 horas nomás, así que está bueno porque es una buena experiencia como para tener una experiencia real de cómo pensar un videojuego, crearlo y documentarlo. Y sobre todo de cómo es el vínculo y la relación y la interrelación que tienen las distintas disciplinas y nada, y generar ese ida y vuelta social que pasa. Bueno, ahí Yamil justamente estaba hablando, esa Team Jam es algo que... Lo que voy a hacer pasar es el link de Discord. Voy a ver si me puedo conectar también con la computadora. A ver si me autorizás también por ahí, Aldana, para ver, porque por ahí por la compu yo me puedo conectar sin la cámara y de esa manera por ahí puedo conectarme ahí en el chat, ¿sí? Así que, y puedo contestar más cosas y pasarle más links, va a ser más fácil. Y de paso vamos viendo por ahí otra, ¿cómo se llama? Y vamos viendo por ahí otra pregunta o algo de eso, conversando por otra cosa. Y si tienen más preguntas, pueden escribirlas en el chat o... Ahí estamos. Ahí terminó. Claro, o decirlas. Bueno, buenísimo. A ver, voy a ver ahí si... Ahí aparezco por doble, aparezco. Entonces voy a... A ver, esperen que... Ahí está, ahí me empecé a escuchar todo. Perfecto, vamos a detener el video. Ahí me siguen escuchando por acá, ¿no? Sí. Perfecto. Y iniciar video, no. Perfecto, listo. Pasa que me aparece como video acá también. No quiero video yo. No quiero video. Estoy conectado por dos lados. ¿Sí? ¿Me escuchan a mí? Sí, estoy acá, Sí. Quería hacerte una pregunta. Dale, haceme mientras yo voy viendo acá el chat. Ahí está, esto es lo que quiero. Dale. Me interesa mucho esta relación entre cultura y videojuegos, cómo un videojuego puede ser un producto cultural. Ya hablamos un poco de qué es, digamos, pedagógico, cómo puede ser cultural, de qué forma influye también culturalmente, y dentro de eso la relación entre las comunidades de videojuegos y el Estado. Mencionaste en algún momento la responsabilidad que tenemos como Estado de poder respaldar a las comunidades y a toda la industria de videojuegos. Entonces quería que charlemos un poco también sobre eso, y si alguien tiene otra pregunta, podemos ir al chat. Bueno, dale. A ver, ahí hay una cuestión que tiene que ver con... Bueno, primero, a ver, yo creo que los videojuegos los puede ver de un montón de lados, ¿sí? Si lo vemos del lado de la industria, hay un montón de aspectos que por ahí es innegable pasar por las comunidades, digo, ¿no? Para pensar en una industria, justo. Justo hoy tenía una reunión con la embajada de Francia, y le explicaba a Remy, que es el encargado incluso de las industrias culturales de la región, ¿sí? Él es francés, y conversábamos, yo no hablaba en francés, estábamos hablando en español, por suerte, pero conversábamos esa idea de que, un poco tratar de yo explicarle esto, ¿no? Esta charla que teníamos del tema de las comunidades y por qué hay que apoyar a las comunidades y esto, y él le costaba entender esa idea de por qué iniciar ahí. Y yo le expliqué, que después me agradeció bien, cómo en realidad uno a través del trabajo en la comunidad innegablemente impacta en la industria, ¿no? Innegablemente, digamos, la generación, si vamos a hablar de emprendedorismo o hablar un poco de autogestión o de proyectos, digo, innegablemente, digamos, la comunidad, digamos, es el inicio de una industria, innegablemente sucede eso. Eso se dio naturalmente. Cuando yo empecé en el MICA, hice mi primer viaje, me acuerdo, a Formosa. Nosotros no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer. Yo fui a ver como coordinador en ese momento. En ese momento no estaba siendo coordinador porque eso fue fines del 2011, creo que fue, o a principios del 2012, y yo creo que volví a ese viaje porque estaba tramitando todavía el trabajo. Pero sí participé, y cuando fui no sabía mucho qué era lo que iba a suceder. La realidad fue que sucedió solo, que se armó un equipo en Formosa. El primer equipo de desarrollo que armamos ahí se llamaba 7 Pixels, y fue muy gracioso porque de repente fuimos a entrar al lugar, al salón que había ahí, y nos encontramos con un montón de chicos y chicas que estaban ilustrando, y yo dije, pero bueno, nada, y estábamos, me acuerdo, con Guillermo Aberbuch, que es un cofundador de la fundación,
y fundador del sector, ¿no? O sea, eso también pasa acá, digamos. Somos un sector que tiene 20 años en Argentina, y es una locura, porque 20 años no es nada, en realidad, si te pones a pensar como una industria, ¿no? O un sector. Y la realidad es que nos encontramos y empezamos a encontrar, bueno, un ilustrador, una ilustradora, de repente vino alguien que me acuerdo que animaba, hacía animaciones, entonces hacía animaciones para publicidad, entonces, y de repente dijo, ay, a mí me encantaría hacer videojuegos, no animación para publicidad, dijo uno. Y después nos fuimos encontrando con me acuerdo, una chica que también venía del tema de escribir, escribía y le gustaba escribir, entonces venía un poco del mundo editorial, pero le gustaba, me acuerdo, le gustaba más la cultura asiática y el tema del cosplay en ese momento también, entonces era como que había toda una cultura ahí, y de repente terminamos dándonos cuenta que nos faltaba alguien que programe. Entonces fue muy gracioso porque apareció un chico y dijo, yo creo que en la otra cuadra hay un chico que programa todo, así que lo fuimos a buscar. Todo eso en el medio del evento, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Que fuimos a buscar a ese chico que programaba, y cuando vino ese chico dijo, sí, a mí me gustan los videojuegos, pero programar videojuegos se puede, ¿viste? Era como algo que no entendía. Y nada, al final terminamos armando, eran 7 personas que eran 7 Pixels, o sea, era interesante poder pensar que se había armado un equipo ahí, y todo se dio natural en un viaje, entonces nos empezamos a dar cuenta que el camino era por ahí, porque se dio natural. Entonces, un poco lo que yo digo de apoyar las comunidades, digo, estoy muy convencido de eso, porque pasó eso en el 2011, o sea, al día de hoy, cuando vos ves la cantidad de comunidades que hay, porque ese fue el primer viaje que tuve, yo recorrí toda la Argentina con eso, y es muy interesante ver que claro, que el Estado tiene que plantear un poco, el Estado tiene que plantear el apoyo a la comunidad de entrada, porque aparte es, si se quiere, la base de la pirámide de todo, o el cuello de un embudo, ¿no? Porque innegablemente en algún momento arrancan muchos interesados e interesadas, pero no todos siguen con el sector, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Nada, es como pasa en todos los sectores, digamos. Generalmente arranca una cantidad de personas interesadas y después, nada, terminan por ahí haciendo otro tipo de cosas. Ahí voy a buscar el link que les dije del disco. ¿Te leo 2 comentarios? Sí, obvio, dale. Bueno, uno es de Nahuel, que dice, es importante que el Estado ofrezca oportunidades de trabajo conjunto con las comunidades de desarrollo. Y después Diego, recientemente dice, con un colega nos enfrentamos al tema de registrar la autoría de un videojuego. Buscamos un poco de info sobre el tema y en la página oficial de derecho de autoría figuraba la categoría software, pero no había nada sobre videojuegos. ¿Hay algún sitio o instructivo sobre este tema? Sí, a ver, les cuento rápido el tema de la autoría, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Generalmente cuando me preguntan este tema, no hay un registro de videojuego, no existe un registro de videojuego porque incluso a nivel legislativo el videojuego no tiene una definición, no hay una ley donde defina el videojuego, con lo cual innegablemente va a ser imposible que haya un registro, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo hago para registrar un videojuego? Ahí empieza también un concepto de ver hasta qué punto se puede registrar un videojuego, ¿no? O se debería registrar un videojuego, porque también, si nos ponemos a pensar, yo siempre digo este ejemplo, ¿no? Si lo que no se puede hacer, y por una cuestión de la naturalidad del sector, es registrar una mecánica de un videojuego, ¿sí? Si yo vengo y les digo a ustedes, yo voy a hacer una película, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Scarface, ¿no? Que es un clásico. Entonces me gusta Scarface. Yo vengo y les digo, che, me gusta tanto la película que voy a hacer una muy parecida, ¿viste? Donde aparezca este personaje que se llame de otra manera, pero parecido y todo. Claro, vos me vas a venir y vas a decir, vos sos un ladrón, vos te querés copiar una película. Bueno, en el caso de los videojuegos, vos justamente a la hora de comentar el videojuego que vas a hacer, generalmente te referenciás con otro videojuego. ¿Por qué? Porque justamente lo que tratás de hacer es buscar otra mecánica para referenciarla. Esto quiere decir que si se hubiese registrado el Mario Bros, la mecánica de juego de plataformas, nunca hubiese existido el Sonic. ¿Entienden a dónde voy con eso? Entonces, en ese punto empieza ese lado. Y alguien me dirá, bueno, pero si me roban la idea, miren, yo tengo la filosofía de que las ideas se hacen, ¿sí? Yo creo que la única manera de poder hacer cosas creativas es compartirlas, ¿sí? Hoy más que nunca sucede esa situación. Eso no implica que uno no tenga un cuidado. Para mí, o sea, un registro, o en todo caso, yo de vuelta no digo que no tiene que haber un registro. Para mí tiene que haber un registro, pero tiene que haber un registro de la propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, para cerrar un poco ese concepto, mi consejo es no registrar un software no tiene mucho sentido, porque en tu caso la utilización del videojuego no necesariamente es un software, ¿sí? Conlleva, digo,
para mí, en realidad, el videojuego puede contener un software, si queremos, ¿sí? Pero si vamos al concepto, pero no es un software. Entonces, lo que hay que hacer para mí es registrar la propiedad intelectual, ¿sí? Y para eso es muy importante, es ir a Limpia, al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, ¿sí? Me parece que ese es el mejor registro que uno puede hacer, registrar la marca, ¿sí? Después, uno dice, bueno, ¿y qué hago si me copian mi juego? Bueno, ahí está el tema donde vos lo publicás. Siempre está la idea de la fecha de la publicación. Vos publicás un videojuego y si después te está copiando mucha gente, evidentemente es porque tu juego es bueno, ¿sí? O porque creaste una mecánica nueva que es muy difícil o combinaste muy buenas mecánicas, que es lo más factible, ¿sí? Pero en realidad esto de registrar un videojuego es más complejo. Yo creo que mi consejo viene desde ese lado, desde la idea de que directamente no está bueno, no está bueno pensar en eso, en tener muchos registros, porque uno pierde más el tiempo registrando que un tiempo que es un costo de oportunidad y que lo podría dedicar mucho más a la realización de ese juego. Ese es un poco mi consejo con respecto a eso. Yo, la verdad que no es algo que sí, ahora voy, no es algo que, ya termino este concepto y va, no es algo que por lo menos esté yo en el trabajo hoy pensando desde el Estado en generar un registro de un videojuego, la verdad que no. Sí, escucho. Ale, justo tocaste el tema del publicar. ¿Podés hablar un poco sobre eso? Nosotros vimos que había plataformas como Epic Games, Steam, el tema de celulares. Sí. Y es como bastante complicado. Inclusive nosotros estuvimos hablando con el evangelista de Latam, de Epic Games. Sí. Inclusive para ellos es complicado el tema de publicar. O sea, es como que está evolucionando su plataforma. Sí. Pero bueno, no sé, quisiera saber más sobre eso. Mirá, a ver, en realidad, cuando hablamos de publicación hay que innegablemente empezar a entender que sí, que hay plataformas. Primero hay que ver el concepto o el objetivo que uno tiene, ¿no? Si uno tiene un objetivo que tiene que ver con algo comercial o tratar de poder publicar o llegar a la mayor cantidad de gente para que te compren tu videojuego, y el consejo siempre es acceder a un publisher, ¿sí? Y cuando uno accede a un publisher, ahí te da la posibilidad de publicar. Si uno quiere hacer self-publishing, o sea, publicación de uno mismo, y en general es complicado porque es tanta la cantidad de ofertas que hay de videojuegos, y depende de la plataforma también hay que hablar ahí, ¿sí? Pero es tanta la cantidad de ofertas de videojuegos que en general es complicado poder tener un objetivo favorable, económico, de una cantidad de ventas que te representen el esfuerzo para poder remunerar el juego que vos hiciste. Entonces, ahí de vuelta, es muy importante por ahí la relación con los publishers, ¿sí? Yo creo que hay que ir paso a paso, ¿sí? Más vale que si vos estás empezando a hacer videojuegos, si vos nunca publicaste un videojuego y tu objetivo es ir a publicar tu videojuego en Steam, y si querés que tu primer videojuego esté publicado en Steam, y yo lo que te diría es que primero no te saltes etapas, ¿sí? Porque eso no es bueno. Y vos mirás, bueno, pero ¿cuáles son las otras etapas? Bueno, hay un montón de otras etapas. De repente, no sé, hay, por ejemplo, por decirles algo, hay un publisher en Argentina, que justo ayer estábamos empezando a trabajar y ayer tuvimos una reunión sobre eso, que se llama Planeta Gurú, que de repente es un publisher donde en realidad la posibilidad de publicar juegos con ellos es muy fácil. Es más, están buscando hoy desarrolladores y desarrolladoras, en realidad juegos están buscando, en este caso por ahí están buscando hoy juegos con realidad aumentada y realidad virtual, pero es muy fácil publicar con ellos, ¿sí? Y empezar a hacer alguna cuestión ahí. Seguramente cuando vos vayas a otro publisher que por ahí escala a otro nivel, bueno, lo más factible es que te empiecen a preguntar eso, ¿sí? Ahí está mucho el concepto de credenciales en los videojuegos. Entonces, si vos tenés credenciales, si vos podés mostrar lo que haces y cómo lo publicaste, y también tener la posibilidad de tener alguna experiencia publicando de forma propia, no está mal, pero también hay que ver dónde, digo, en qué plataforma y eso, ¿sí? No es lo mismo publicar en mobile o en Google Play que publicar de vuelta en Steam, son cosas distintas, ¿sí? Sin embargo, digo, las barreras de entrada están, después hay que ver el objetivo, digo, tampoco es que es imposible publicar, lo que digo es después cuánto vas a vender, ¿no? También. No sé si un poco, nada, contesté la pregunta. Va, la pregunta no, conté esto, porque no fue una pregunta, me dijiste como abierto que hable de ese tema. ¿Ale? Sí, yo estoy acá, Sí. Me decías. Hoy ibas a comentar también algo sobre el modelo. ¿Querés? Dale, podemos conversar un poco eso. Bueno, nada, esto está bueno hablarlo desde el lado de. Bueno, contemos un poco en ese vínculo. La verdad que hoy nombraba que estamos parafraseando temas de cultura profética. Hay uno que se llama días intensos. Estamos teniendo días intensos en nuestro vínculo con Aldana, porque
Porque bueno, por ahí Aldana vino y me planteó que tenía interés en trabajar, ella como funcionaria, ¿no? Obviamente, tenía interés en trabajar en la comunidad de. Les pedimos que por favor muten el micrófono, así no hay tanta polución de audio, por favor, gracias. No sé, alguien que se había sumado ahí recién, creo que Cristian era, que te estamos viendo ahí. Gracias, Cristian. Sí, ahí está, gracias. Después si querés hacer una pregunta podés hacerla y todo, pero así hacemos. No, gracias. Y ahí Aldana un poco, yo no sé, nada, ella me planteó la idea del desconocimiento que tenía ella de los videojuegos, pero con la idea de poder empezar a trabajar. Entonces, yo algo que le decía es, con la fundación nosotros tenemos, bueno, desde mi trabajo también con el ministerio, digo, tenemos mucha experiencia en el fomento de comunidades, pero algo que nos pasa es justamente de vuelta a volver al tema de que nos tomen en serio, digamos, como sector, ¿no? Entonces, algo que empezamos a hacer es crear un modelo en la fundación. Nos va muy bien creando modelos. Tenemos 3 modelos con este nuevo que estamos generando. El primer modelo que empezamos a trabajar justamente tenía que ver es un modelo pedagógico social, ¿no? En esta idea de cómo los videojuegos pueden colaborar en espacios de aprendizaje. Por otro lado, tenemos un modelo de uso responsable, que también es algo que hoy hablamos. Entonces empezamos a trabajar con ese modelo de uso responsable, que parte de ese modelo tiene su correlato ahí en la sección esa de la página web, que ahí ya pasaron también, de fundap.com, de la sección. Y bueno, un poco el modelo, decidimos generar un modelo de fomento de comunidades, que básicamente tiene 3 cosas que venimos usando mucho, pero que de vuelta las estamos documentando y las estamos sistematizando como información. ¿Para qué? Para poder, sobre todo, responder a la inquietud que, por ejemplo, tuvo en este caso Aldana, de decir, bueno, yo quiero fomentar y quiero crear un plan de fomento de la comunidad, ¿sí? De la comunidad de desarrollo de videojuegos, para poder justamente tratar de que se conozca más la cantidad de disciplinas que hay y todo esto. Entonces, básicamente el modelo es un circuito virtuoso que plantea 3 cosas muy básicas. Uno es un diagnóstico de la comunidad, que el diagnóstico lo que intenta hacer es tratar de ver justamente algunos detalles, como por ejemplo, no sé, la gobernanza de esa comunidad, si esa comunidad tiene encuentros periódicos, si esa comunidad, ¿cómo explicar? Bueno, hay un montón de situaciones. Si esa comunidad en algún momento hizo algún evento, no hizo algún evento, si tiene alguna relación con alguna institución educativa. Bueno, y va desde qué, de la informalidad hasta la formalidad. ¿Cuándo una comunidad se formaliza? Cuando saca una figura jurídica, concretamente. Ahí es donde empieza la formalización de una comunidad. Por ejemplo, no hay todavía ninguna comunidad formal, podemos decir, en Argentina, pero hay una que está próxima a hacerlo, que es la comunidad de Rosario, RGD, Rosario Game Developers, que es una comunidad que en breve está seguramente sacando su figura jurídica, ¿sí? Y ahí vamos a poder decir que esa comunidad es una comunidad formal, ¿no? Y va a ser interesante, ¿por qué? Porque ahí vamos a ver el proceso de que hace una comunidad. Y uno, si se pone a ver la comunidad de Rosario, empieza a ver que hubo un proceso muy grande de todo esto, ¿sí? Cambiaron muchos sistemas de gobernanza, tuvieron un montón de situaciones para ponerse de acuerdo, peleas, discusiones, bueno, todo lo que pasa en la relación con los seres humanos y sobre todo con los distintos intereses que tenemos, ¿sí? Entonces, de repente tenemos de vuelta, es un circuito de 3 cosas, ¿no? De vuelta, un diagnóstico por un lado, por otro lado el tema de la Game Jam, ¿sí? La Game Jam es el evento identitario de los videojuegos, ¿sí? Entonces, como evento identitario o insignia, la verdad que nosotros planteamos el hecho de todo el tiempo estar haciendo una Game Jam, porque ahí te da un diagnóstico que tiene que ver con el prototipado de un videojuego, y ahí vos podés empezar a ver cuál es la falencia o la necesidad que tiene una comunidad, ¿sí? Que tiene que ver con las disciplinas, con las distintas disciplinas, que pueden ser falencias que no solamente tienen que ver con las disciplinas, sino, por ejemplo, con el tema de esta habilidad interpersonal o esta inteligencia interpersonal que hay que tener para poder desarrollar videojuegos, porque si no es imposible. Si uno no se pone de acuerdo, participan tantas personas que, no por la cantidad de personas, sino también por los distintos perfiles que hay. Y el último punto tiene que ver con las mentorías o la formación, algo más específico. Después de ese último diagnóstico que uno tiene con un evento como una Game Jam, uno puede directamente empezar a trabajar de forma informal, pero bueno, de vuelta, les dije, es un circuito, entonces todo el tiempo se va haciendo eso, ¿sí? Se va pasando por esas instancias todo el tiempo, ¿para qué? Para generar un modelo, y a través de ese modelo virtuoso se plantea un plan, ¿no? Entonces lo que estamos trabajando ahora con Aldana tiene que ver un poco con esto, con empezar a generar ese modelo virtuoso, ¿para qué? Para poder generar un plan de desarrollo del sector, ¿sí? ¿Y para qué? Para que empiecen a haber cada vez más estudios de videojuegos, para que se empiece a trabajar cada vez más, para que sea más fácil publicar. Por ejemplo, recién hablamos de publicar. Bueno, ¿cómo uno publica? Ahí un publisher ve un montón de cosas también para poder publicar. ¿Y qué ve? Y ve, ahora, a ver, por ejemplo, no sé, una plataforma como Steam, donde se compran juegos, no está Epic
o nada, digo, personas que trabajan en el team viendo a ver qué comunidad hay, pero innegablemente la comunidad te da una solidez de conocimiento y de experiencia, entonces la transmisión de ese conocimiento empieza a generar estudios mucho más sólidos, ¿sí? Videojuegos más sólidos, cuando digo más sólidos, videojuegos distintivos, ¿sí? Videojuegos que en realidad expresen realmente las ganas de hacer lo que uno tiene ganas de hacer, ¿sí? Yo soy un fiel defensor de que cuando nos dimos cuenta que los videojuegos de pandas venden muy bien, ya es tarde. O sea, estar siguiendo la moda todo el tiempo llegás tarde. Entonces lo que hay que hacer es lo que a uno le gusta hacer. La creatividad tiene que ser genuina, porque si no, no es creatividad. A eso es lo que voy. Así que el modelo tiene que ver con eso y bueno, nada, y está bueno Aldana, que empecemos con eso. Yo creo que de vuelta es para tomarnos un poco más en serio en el sentido de sistematizar una información y de tener un plan sectorial, ¿sí? Esto no pasa por una comunidad, sino pasa por todo un país, digamos, incluso una región. Y no solo una región, digo, hoy les conté recién que tuve una reunión, por ejemplo, con la Embajada de Francia, donde les interesa trabajar mucho con empezar a ver cuáles son los vínculos, por ejemplo, que podemos tener con Francia y con el desarrollo. Y eso pasa y no es una locura, digamos, ¿no? O sea, es real y hay un interés con eso. Entonces, la verdad que los videojuegos son globales, digamos, ¿no? Y los vínculos de las comunidades también son globales. Bueno, espero que se haya entendido lo que expliqué. Sí, se entendió perfecto. Estoy viendo acá en los participantes, está Patricia Herrera, que es nuestra secretaria de Cultura de acá de La Rioja. Sí, un saludo. Hola, Pini, ¿cómo estás? Si querés decir algo. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, bueno, Patricia? ¿Cómo va? Un gusto, vale. Bien, un gusto. Bien. Sí. Ahí, interrumpiendo un poco los ingresos, ordenándonos con todas las tecnologías hogareñas. Hoy fue un día agitado acá en la provincia. Bueno, muchas gracias por esta charla y coincido con todos los conceptos de esta última, de este último momento. La idea es apoyar el sector y que se pueda reflejar como una política pública. Ese es el sentido, que no sea tan solo un grupo, y acá hay varios talentos de mujeres y de varones que participan a diario, que generan con creatividad un montón de proyectos, pero la idea es que se vea reflejado desde un estado presente que pueda ser, ¿no? de compartir con todos, con todas y todos también. Así que bueno, esa es la idea, así que yo celebro que se haya generado este vínculo y estos puntos de diálogo que, bueno, nos encuentran y bueno, y por supuesto, Aldana nos va comentando todo el proceso de generar estas relaciones que van a vincular a una proyección mayor, ¿no? Ese es el sentido. Coincido con vos de la historicidad de todo el proceso, desde el inicio de los NICA, desde cómo fueron como apropiándose de visibilidad, y bueno, y ese es un formato importante, ¿no?, para el sector. Bueno, así Patricia, bueno, es un gusto escuchar eso y bueno, nada, la realidad tiene que haber un compromiso del Estado. Yo creo que eso es importante, porque a veces, bueno, ya son muchos años también, son 9 años de trabajo en el ministerio que todavía, digo, uno todavía dice, bueno, queremos que nos tomen en serio, todavía seguimos con esa idea, pero también esto del modelo, esto de tener un proyecto sectorial también habla de un reconocimiento del propio sector a entender que es la madurez, como pasa con muchos sectores, ¿no? Y los videojuegos, digamos, hay un desconocimiento grande de eso. Entonces, por lo pronto tiene que ver con esta idea de difundir, de conocer, hay muchas, bueno, en el contexto en el cual vivimos hay muchas disciplinas que hoy se ven muy afectadas, que por ahí tienen un espacio en los videojuegos y no se dan cuenta todavía, no lo saben. Y es una oportunidad interesante para también vincularnos, ¿no? Algo que pasó en la cultura, con los videojuegos y con el trabajo que venimos haciendo hace muchos años, es justamente ese conocimiento. A veces yo veo caras de desconcierto, decir, pero
no sé, el diseño gráfico hace la interfaz de un videojuego. Sí, claro, no se habían dado cuenta de eso. O sea, necesitamos nutrirnos de un montón de cosas. Y sobre todo en el contexto en el cual se vive. Yo creo que incluso hablar de sectores a veces atrasa también, ¿no? A mí me gusta hablar de la propiedad intelectual, no desde el término legal, sino desde el término de creaciones de la mente, ¿no? Y me parece que desde el Estado lo que tenemos que hacer, y creo que este vínculo un poco apunta a eso, es a generar espacios para poder encontrar la expresión, porque si no hay expresión no podemos identificar el talento, que es lo que vos planteabas recién. Así que yo también celebro esto y estoy muy motivado y contento con trabajar, digo, con la comunidad de La Rioja, como lo vengo haciendo con un montón de otras provincias y justamente vincularse en distintas provincias y todo. La verdad que las comunidades, por lo pronto, poniéndome el sombrero del Estado, las comunidades nos ganan porque ya hay vínculos de la comunidad, de distintas comunidades, incluso de la comunidad de La Rioja con otras provincias. Entonces, un poco, a veces como Estado, a veces llegamos medio tarde, ¿no? Entonces, de vuelta, celebro este vínculo porque somos un sector dinámico y bueno, por lo pronto estamos actuando en consecuencia. Y ahí volviéndome del lado del sector, ¿no? Así que gracias por la invitación, gracias por estas palabras, que también parece poca cosa, pero para nosotros es muy importante, ese reconocimiento, digamos. Mira, prácticamente hoy todas las reuniones con distintos sectores, con distintas expresiones, en la danza, en la imagen, los audiovisuales, son las problemáticas que vive la cultura en el mundo. Nos atraviesa en todos los lenguajes. Básicamente hoy fue todo un momento agitado en ese sentido, pero yo creo que de igual manera son momentos oportunos también para esto, ¿no? Para unir a la cultura, vamos a generar potencia para pararnos y para estar al frente de manera colectiva. Entonces yo creo que incluso el lenguaje concreto, real, este es un área que le estamos apoyando, le estamos potenciando. Aldana está en esta responsabilidad hace meses y bueno, y se está generando todo un buen bagaje de momentos, de proyectarnos en perspectiva, de pensar que, bueno, vamos a tener una post-pandemia y dónde vamos a estar parados, dónde estamos hoy y dónde vamos a estar. Claro. Que también es momento de pensarlo, ¿no? De reflexionar sobre eso y decir, bueno... es inevitable, Patricia, es inevitable contener, porque yo creo que eso es lo que creo que están haciendo todos los gobiernos, ¿no? Desde municipales, provinciales y nacionales, y creo que eso es muy importante contener, pero es innegable que también tenemos que proyectar. Eso también es innegable que eso suceda. Y hoy me toca a mí coordinar un sector que en realidad está más para proyectar que para contener, porque la verdad que como sector no nos vimos afectados en eso. Entonces, es importante proyectar. Entonces, también, si desde este sector lo que podemos hacer es traer un poco la esperanza a esa post-pandemia, bueno, nada, es importante también esto, alojar otras disciplinas, poder empezar a contar y ver que desde este lado hay un poco de respiro también, ¿no? Y eso está bueno. Así que nos ponemos en ese lugar más cooperativo, digamos, ¿no? En esa idea de colaborar como sector. Me parece que hay una posibilidad ahí. Y innegablemente creo que hay que hacer eso. Yo por lo menos soy de esa idea, ¿no? Así que bueno, yo creo que vamos a ir bien. Respondo acá algunas preguntas que hay varios interesados. ¿Cuáles son las acciones concretas llevadas por la Secretaría de Cultura para apoyar al sector? Bueno, esta charla que organizamos con Alejandro, el primer momento que hablamos con Alejandro para esta charla surgió esta necesidad de poder proyectar en algo que funcione a largo plazo y que funcione de manera conjunta a dar respuesta a las necesidades que tienen las comunidades de desarrolladores, particularmente acá en La Rioja. Por eso, la otra vez que me junté con ustedes, con algunos de ustedes que están ahora aquí, y que les comentaba que a mí me interesaba saber sobre la comunidad, cuándo se creó, y que ahí me respondían algunos que fue con el primer MIC hace muy poquito, hace 2 años, otros vienen trabajando de antes, otros ingresaron ahora, digamos. Es una comunidad que tiene mucho potencial y que viene desarrollándose, digamos, hace 2 años particularmente como comunidad, como me contaba Martín, ¿no?
en esta reunión que tuvimos hace poco. Entonces, este modelo que está comentando Alejandro tiene que ver con eso, justamente con poder planificar y proyectar a partir de las necesidades que se vean en el sector. La comunidad PINI es la comunidad de desarrolladores de videojuegos. No sé si tiene un nombre particular. Bueno, tiene que ver también con el proceso de identidad, ¿no? O sea, todas las comunidades van por ahí poniéndose un nombre más genérico, que es como comunidad en general, pero después van teniendo un proceso identitario, van hasta incluso haciendo logos y eso. Las distintas comunidades pasaron por ese proceso. Exacto, y además también es importante, y esto yo lo digo también porque quienes me conocen saben también como mi forma, mi método de trabajo, que es trabajar en conjunto para poder proyectar, porque por un lado yo estoy reconociendo y conociendo toda esta industria de videojuegos hace un año que estoy también en la Secretaría de Cultura, y me parece muy importante que haya siempre un diálogo entre el Estado y las comunidades, porque esa es la forma en la que los proyectos pueden funcionar también. Y bueno, eso es lo que estamos proyectando ahora y lo queremos hacer en conjunto con ustedes. Y bueno, y con Alejandro venimos teniendo conversaciones súper interesantes y muy intensas también en relación a esto, ¿no? Tomándonos con mucha seriedad toda la industria de videojuegos y todas las comunidades también, ¿no? Queremos que esto funcione, por supuesto. Yo desde mi lado, Aldana, por ahí estaría bueno contar cuando hablan de acciones concretas. Yo innegablemente antes de tomar alguna acción, por lo menos la primera acción concreta que me parece que es interesante tomar es ese diagnóstico, ¿sí? Entonces yo lo que hago es convocar a la comunidad para que nosotros tenemos un instrumento de diagnóstico básicamente que es un ida y vuelta de preguntas y cosas que van sucediendo para ver el estadio de la comunidad. A partir de ese estadio yo creo que se puede generar un evento interesante que nos dé la posibilidad o ese espacio creativo para poder expresarnos y para poder también entender cuáles son las necesidades. Porque en general uno lo que hace es pedir por ahí formación, capacitaciones. Lo que pasa que cuando uno pide capacitaciones, al ser tan multidisciplinario, uno no puede capacitar sobre cosas en general, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenés que empezar a ver a nivel disciplina, a nivel qué es lo que se necesita, o por ejemplo, como decía hoy, puede ser por ahí que se necesite capacitar sobre habilidades blandas, inteligencias interpersonales, hay un montón de aspectos que innegablemente tenemos que pasar por ese proceso, o la experiencia a mí lo que me lleva es pasar por ese proceso, que de vuelta, acción concreta es tener un diagnóstico de esa comunidad, como expliqué hoy, desde la informalidad hasta la formalidad, ver en qué estadio está esa comunidad, y a partir de ahí ir a qué, por ejemplo, hacer un evento, que en general el evento identitario que se trabaja es una Game Jam, y a partir de ver de esos prototipos de videojuegos y de todo ese trabajo, no solo del entregable, del prototipo jugable, sino también ver el proceso, y en el proceso con gente que conoce, digamos, en este punto proponemos la experiencia de un montón de gente que conoce, que se puede acercar y nos puede dar la visión de entender, y a partir de ahí sí genera capacitaciones, o formación, o mentorías específicas, para poder de vuelta a eso generarlo como un circuito, ¿sí? Yo creo que esa es la acción concreta, o por lo menos eso es lo que yo le estoy proponiendo a Aldana que hagamos, ¿sí? Y de vuelta, no solo Aldana y yo, porque de vuelta hay que acercarse a la comunidad. Entonces, por ahí lo ideal de vuelta es acercarse a la comunidad. Después, bueno, nada, ahí seguramente hay posibilidades y en eso vamos a ir generando el diagnóstico. Yo la información la tienen ustedes, no la tengo yo. Yo puedo presumir que sucede algo, pero hay que de vuelta verlo. ¿Cómo? A través de un formulario, de una encuesta, cómo hacer hasta incluso un evento que tenga que ver con contestarnos esas preguntas, digamos, ¿no? Y a partir de ahí poder definir ese estadio de la comunidad. Sí, y está muy bueno que utilicen este espacio también para hacer esas preguntas, está muy bien, porque bueno, también era la idea, ¿no? Utilizar esta charla y este espacio, como yo les había comentado también cuando tuvimos ese encuentro, para poder dialogar sobre todas estas cosas. Así que bueno, ya se está cumpliendo la hora, porque empezamos 8:20, se cumplió la hora. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa rapidísimo. Sí. En cuarentena pasa más rápido. También, sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacer. Ahí Nahuel Morales había dejado una pregunta ahí que yo la estaba viendo recién. Él hablaba de cuestiones legales durante el proceso entero de producción. No sé a qué se refiere concretamente. Hoy hablamos un poco de lo legal que tiene que ver con el registro, ¿sí? Pero no sé específicamente si andás por ahí, Nahuel, ¿a qué te referías con todos esos procesos legales o cuestiones legales? Es como medio amplio también, digo, ¿no? No sé si te referís al hecho del armado de un estudio, de una sociedad anónima,
de un tipo societario o no, porque hablamos por el lado del registro y después también hay cuestiones de vuelta, si va por lo legal, no sé a qué te referías. Por ahí si podés profundizar un poquito más. Y te contesto. Hola, ¿cómo estás, Ale? Sí, en realidad tiene que ver justamente no con la parte esta de formalizar como estudio, porque eso, Sí. Eso es más claro, por lo menos en la provincia. Sí. Uno quiere formalizar, hace una personería o se Claro. genera una sociedad, eso funciona para todo. Pero digo, en el desarrollo del videojuego, una de las cosas que nos ha pasado a nosotros también como desarrolladores, como equipo, hay etapas, hay cuestiones cuando uno trabaja con otras áreas, Sí. con artistas musicales, con artistas plásticos, con otras ramas fuera de los desarrolladores que estamos dentro de nosotros, y a veces hay cuestiones contractuales, hay sesiones de derechos, hay licencias, Ahí entiendo dónde vas. esas cuestiones que uno a veces no sabe o desconoce, y por ahí uno mete la pata de forma muy, muy grosera, y bueno, y es una de las cuestiones que también desconocemos porque justamente esa parte legal es como que uno no la ve. Está bien, perfecto. Yo creo, a ver, primero por empezar, hay muy poca legislación en el sector, desde el sector, ¿sí? En general, por ahí lo que más se da es con la música, ¿no? Por ahí cuando alguien hace compone una canción, podemos tomar ese ejemplo, cuando alguien compone una canción para videojuegos, ¿no? Algo que a mí muchos músicos se enojan cada vez que yo planteo este tema, pero no porque yo lo haya decidido así, yo cuento la realidad de lo que pasa, ¿sí? Después hay una gran discusión que tiene que ver con la autoría, ¿no? Que ahí empieza a suceder. En general, en el sector se trabaja con cesión de derechos, ¿sí? ¿Eso qué implica? Un estudio de un videojuego le paga una canción o la composición de algo como si fuese un servicio, ¿sí? Eso pasa todo el tiempo, los videojuegos trabajan de esa manera, ¿sí? Con cesión de derechos. Eso es lo que pasa. Obviamente, a ver, después hay que ver si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con eso, ¿sí? Pero en general se trabaja de esa manera. El otro día justo tuve una relación con la doctora Isela, que es una abogada de Sadaik, ¿sí? Y justamente hablábamos de este tema, donde hubo un caso, ¿sí? Donde, por ejemplo, se desarrolló un videojuego y el artista musical fue y registró en Sadaik la música, y desde Sadaik hubo una acción judicial hacia ese estudio, y el tema era que fue muy difícil determinar cómo fue la reproducción de esa canción a través del videojuego como medio, porque de vuelta todavía eso no. Entonces, todo ese recorrido no tiene una experiencia, no hay una jurisprudencia, si quiere, de lo legal, para entender qué es lo que pasa con eso. Y charlamos un rato sobre ese tema, fue interesante, porque claro, en realidad, por eso se trabaja mucho también en cesión de derechos, ¿sí? Después está la negociación que hace cada artista en relación a cuánto se le paga por el trabajo que hizo, y bueno, y ahí está el tema, ¿sí? Pero bueno, después si se reprodujo 1.128 millones de veces, bueno, eso es indeterminado, ¿sí? De vuelta, yo creo que hay una gran discusión sobre ese tema, pero bueno, hay mucho grises dando vuelta. Lo importante es que sea claro, y cuando es claro digo en la relación de una persona con otra persona, ¿no? Nunca hay que olvidarse que los contratos están prefijados, pero el contrato es el vínculo que tiene y el acuerdo que tiene una persona con otra persona, sea jurídica o sea física, ¿sí? Entonces hay que entender eso. Mientras haya una claridad ahí, yo creo que eso es lo más importante, pero no hay mucha experiencia legal ni de vuelta. Si partamos de la base de lo que dije yo hoy, no está definido el videojuego en ninguna ley, entonces es como medio complejo empezar a entender eso, ¿sí? No sé si expliqué. Es difícil, o sea que no es un problema ni de la provincia ni tuyo, Nahuel, es un problema que tiene el sector en general. Por eso, de vuelta, se trabaja con el modelo de cesión de derechos. Después, si uno está de acuerdo o no, bueno, ahí es otra cosa, ¿sí? Podemos tener otra charla mucho más filosófica con ese tema. No sé, Aldana, si vamos a contestar alguna pregunta más, que hay muchas ahí, ¿no? Yo creo que lo de la Jam, digo, lo vamos a publicar y seguramente se va a publicar en las redes que tiene también la dirección y la secretaría, ¿no? Sí, seguro que sí. Así que seguramente va a estar publicado ahí. Si vamos a participar desde el lado de la fundación o el ministerio, también se publicará desde ese lado, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo cómo se involucran distintas instituciones. Por lo pronto, si se va a utilizar el modelo, seguramente se va a publicar en las redes de la fundación también, ¿no? Lo que hagamos. Así que seguramente también pueden seguir las redes de la fundación y ahí también lo van a ver. Y lo mismo también cuando por ahí se consolide algún lugar de la comunidad para poder sumarse a la comunidad, también eso ahí ya empezamos. Es el toc que les están golpeando a la comunidad como para generar un lugar y un link en un lugar, ¿no? Así que me parece que es una alternativa ya para empezar a pensar como comunidad dónde
¿Dónde va la gente cuando quiere sumarse a la comunidad, ¿no? Bueno, si nadie tiene más preguntas. Yo quiero preguntar algo más. Dale. Mira, te planteo algo, digamos que por ahí es medio difícil hacerlo como pregunta, pero vos vas a saber entender. A ver. Pasa que por ahí nosotros somos varios que venimos de diferentes disciplinas y cada quien tiene su trabajo, ¿sí? Y se han acercado a los videojuegos como hobby, ¿sí? O sea, porque por ahí lo más importante es cuando uno empieza a hacer esto, en un momento entiende que es medio imposible si lo hace solo. Entonces, en el momento que uno entiende esa parte, se empieza a acercar y empieza a asociarse con gente que hace cosas que uno no sabe. Pero ahí hay un tema de voluntades que cuando vos los ves por separado, todos son muy buenos en algo, pero es muy difícil lograr que todos se asocien y todos se enamoren con un proyecto. Sí. O sea, y para el colmo hay un problema adicional ahí que los muchachos ya tienen relaciones contractuales. Por ejemplo, hay uno que, por ejemplo, que es ingeniero en sonido. Y él ya trabaja de eso. Pero él quiere hacer el sonido de un videojuego. Sí. Entonces, no quiere tener una relación contractual de hacer el sonido para el videojuego de otro. Sino como que quiere hacer lo que él sabe para el videojuego de él, ¿viste? Pero le falta todo lo otro. Sí. ¿Entendés lo que más o menos te planteo? Sí, claro. Sí. Si me río es porque te entiendo, no porque me causa nosotros, tu pregunta. Más o menos, por decirte, lo que hicimos, ordenar, armamos un Trello, tenemos un Skype, tenemos un Discord, empezamos como a poner las cosas y en un momento hubo un motín, empezó a trabajar la cosa, ¿viste? Sí. Y en un momento hubo un motín y dice uno, no, pará, vos estás haciendo un dictador, decía, ¿viste? Se hace todo lo que quiere Iván, todo lo que querés vos. Hagamos una charla para ver qué quieren hacer todos, qué les gusta más. Al final decidieron hacer varios proyectos. Sí. Durante 6 meses íbamos a hacer 6 proyectos, por decirlo. Al final no tenemos haciendo nada. Sí, lo entiendo. Y es complicado. Me río porque a ver, lo primero que te digo es, no son solo ustedes, ¿sí? Esto pasa todo el tiempo, ¿sí? Vieron que yo hablé todo el tiempo de la inteligencia interpersonal o de habilidades blandas. Esto tiene que ver con la claridad, ¿sí? Primero, por empezar, cuando alguien viene con una idea de un proyecto y la gente se le va sumando, lo primero que tiene que entender es que uno no puede pretender que otra persona que forma parte del proyecto tenga el mismo compromiso que uno, ¿sí? Lo que uno puede exigir es, en un equipo de trabajo, es profesionalidad. ¿Y eso qué implica? ¿Ser bueno haciendo algo? No. La profesionalidad tiene que ver, uno creo que es un buen profesional cuando puede estimar cuál es a lo que se puede comprometer. A ver si me explico con eso. Lo que quiero decir es importante entender y dejar bien en claro esa situación, ¿sí? Porque vos planteaste muchos temas en el medio. En el medio también hay un tema de liderazgo, ¿sí? Cuando uno se pone a ver el liderazgo de un desarrollo, de un equipo de desarrollo de videojuegos, depende mucho del proyecto en general. En mi experiencia trabajando de forma profesional, lo que sucede es, el proyecto demanda un determinado liderazgo que tiene que ver con cuán complejo es un proyecto. Muchas veces algún proyecto de videojuego tiene mucha más carga compleja en, por ejemplo, no sé, algo técnico. Entonces, a veces el equipo o la programación tiene el liderazgo, porque lleva el liderazgo del desarrollo, ¿sí? Y a veces hay que ver cómo es ese liderazgo, ¿sí? Porque a veces que lleve el liderazgo del desarrollo, la programación, no implica que tenga que decirle cómo hacer a todos los demás las disciplinas, porque justamente ahí hay un concepto que tiene que ver con la adocracia. La adocracia viene del concepto ad hoc, de quién es idóneo o idónea para algo. Entonces, yo creo que lo que debe mandar es eso, ¿sí? ¿Cómo demostramos que alguien es idóneo? Y justamente con el concepto de credenciales, como yo decía hoy. Y eso tiene que ver con la experiencia, ¿sí? ¿Qué es lo que hiciste? Hay que ver, y después uno entra a juzgar, ¿sí? Si empezamos a hablar de esto, es cuando un videojuego tiene buena calidad. ¿Cómo hablamos la calidad de un videojuego? Y ahí empieza a ser un montón de cosas complejas, ¿sí? Yo creo que algo que es innegable es cuando uno va a aportar algo a un equipo de desarrollo de videojuegos, lo primero que tiene que hacer es aprender a escuchar, ¿sí? Y aprender a escuchar y aprender a saber de sí mismo cuál es el compromiso, expresar bien cuál es el compromiso que uno puede asumir en ese desarrollo. ¿Me explico? Eso es complejo y es muy complejo, justamente es muy frustrante hacer videojuegos, sobre todo por este tema, ¿sí? Yo lo que les aconsejo con respecto a estas cuestiones es acercarse a instituciones que tenemos experiencia con respecto a este tema, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y uno se empieza a apoyar en esas cuestiones, ¿sí? La figura de la mentoría en el desarrollo de videojuegos es clave, ¿sí?
no hay que inventar la rueda, hay que ir a preguntarle a los que saben, y para eso hablamos mucho de comunidad hoy, entonces hay que acercarse a las comunidades. Y las comunidades, hay muchas, ¿sí? Hay muchas comunidades de referencia y hay gente que tiene mucha experiencia, entonces hay que preguntar, ¿sí? Si ustedes internamente en un equipo de desarrollo no pueden tomar una decisión o no se pueden poner de acuerdo, busquen un externo, ¿sí? Esto no lo inventamos nosotros, lo inventó la psicología, ¿sí? Existe la psicología de pareja de repente, y la psicología de pareja tiene que ver con esto, con justamente exponer una situación que pasa en una intimidad, en un grupo de vínculo de relaciones, ¿para qué? Para que alguien que tenga un poco de experiencia y lo mira desde afuera, pueda tener una visión un poco más clara y más con sentido común, cuando muchas veces el sentido común es complejo, ¿sí? No sé si te contesté algo que vos no me preguntaste, que fue lo que me comentaste. Sí, es complicado. Sí, pero créeme que lo entiendo, ¿eh? Créeme que lo entiendo porque pasa todo el tiempo. Pasa que es como que vos querés hacer algo, o sea, yo entiendo por ahí, los changos, nosotros por ejemplo tenemos charlas todos los sábados y durante la semana tenemos una o dos más y cada 2 semanas hacemos como una mini game jam de 3 días, tratando de hacer un jueguito chiquito así entre varios, pero de todas maneras es como que hay una voluntad, o sea, hay un problema ahí de voluntades, ¿entendés? Que es como que uno les pasa mucho como que se quieren tomar en joda las cosas, como que quieren hacer un juego, ¿viste? Como que no hay seriedad. Bien, pero, y por otro hay lado, muchas cosas, perdón que te interrumpa ahí. Por otro lado, es, como que es muy serio, ¿entendés? Sí. A la corte es muy serio. Está bien, pero ahí el tema es que se tienen que conocer más, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí está el tema. Vos hablaste hoy del videojuego como hobby. Bueno, ¿cuál es el objetivo del videojuego? El objetivo del videojuego es ganar plata, el objetivo del videojuego es hacer experiencia, el objetivo del videojuego es expresarse, el objetivo del videojuego es pasar el rato. ¿Cuál es el objetivo que vos tenés en ese compromiso? Cuando yo hablo de eso, hay que aclarar eso. Si eso no lo tienen claro de entrada, no pierdan el tiempo, ¿sí? Y si lo tienen claro, por ahí muchas veces alguien va a tirar del carro. Eso pasa en la dinámica grupal en todos los puntos, ¿sí? En todos los trabajos, no importa de los videojuegos. Digo, los videojuegos incluso tienen, como hay que vincularse mucho para poder, digamos, hacer y concatenar todas esas disciplinas, bueno, inevitablemente pasa mucho en los videojuegos, pero en la realidad es que pasa en todos los grupos humanos, ¿sí? Es inevitable que eso suceda. Esta charla igual da para largo, me parece que está bueno que, de vuelta, quedarnos un poco con esa idea. Medio, ¿sí? Con ese tema de la mentoría que decías vos, nosotros estábamos muy enamorados del motor de Unreal Engine, sí. Entonces fuimos directamente a las charlas que hace cada 15 días el evangelista de la TAM, de Unreal, y le preguntamos a él, ¿viste? ¿Qué hacemos? Sí. Entonces, él nos dijo, por empezar, que dejemos el tema de multijugador, por lo menos un año, y que, sobre todo, aunque sea chiquito, que publiquemos. Por eso yo te preguntaba lo de publicar. Bueno, ahí nosotros, claro, es muy importante. Es un proceso largo que no entendemos. Sí, vos me estás hablando de Ignacio Baldini, ¿no? Si no me equivoco, sí. Bueno, mirá, yo te digo algo, el consejo que les dio él yo creo que es muy saludable, ¿sí? Si usted, hacer un videojuego multiplayer, ¿sí? Es muy complejo, muy complejo. Yo en mis 14 años de trabajo, creo que nunca trabajé, o todas las veces que quise poder lograr hacer algo multiplayer, es complejo, hay que tener mucha experiencia, es muy frustrante hacer videojuegos también, ¿sí? Por eso es importante poder lograr cerrar ese vínculo y publicar algo, no importa después cuánta gente lo jugó, pero por lo menos cerraste ese círculo y lograste consagrarte en lo que estás haciendo y después vas a otro paso, ¿sí? No hay que quemar etapas, esa es la realidad, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que me planteaste en esa idea y sin embargo, si querés, lo podemos conversar un poco más. Te invito de vuelta a que te acerques a la fundación, ¿sí? Hay muchos mentores y mentoras ahí dando vueltas que conocen de distintas cosas, ¿sí? Yo te aconsejo que te acerques, que no te quedes y justamente me hablaste de la palabra enamorarse, no hay que enamorarse, ¿sí? Los motores de desarrollo tienen que estar elegidos de acuerdo, hay que asegurar la tecnología, eso me lo enseñó, cuando yo empecé a trabajar, aprendí a trabajar con los dos co-creadores de Godot, no sé si conoces el engine argentino Godot, que le está yendo muy bien en todo el mundo de código abierto. Bueno, yo aprendí a trabajar con ellos y si hay algo que me enseñaron ellos es a no enamorarse de los engines. Me enseñaron el concepto de asegurar la tecnología. Eso significa que no hay que elegir la tecnología de acuerdo a lo que nos gusta, sino que elegir la tecnología de acuerdo a lo que te pide el proyecto que vos estás haciendo. Y antes, para poder entender ese proyecto, no hay que abarcar más de lo que podemos morder, ¿sí? Entonces ahí en ese sentido hay que empezar a entender y no hay que quemar etapas, ¿sí? Uno generalmente tiende de venir a jugar un videojuego que te gusta mucho y vos querés hacer el videojuego ese que te gusta mucho. No, hay que arrancar despacito, por más chiquitito y así ir creciendo. Bueno, eso es clave. Te hablaba de Cristian Andrade. Okay. Ahí les voy a pasar el link, ¿sí? Cristian, tiene un canal en YouTube.
Y sí, bueno, sí, sí. muchísimo. Sí, buenísimo. Sí lo conozco a Cristian. Bueno, muchos temas, Aldana. Pasamos por un montón de lugares y con preguntas muy específicas. Así que bueno, nada, estaría bueno por ahí que se acerquen de vuelta. Hay un montón de lugares para acercarse. Así que esto es una excusa, me parece, ¿no? Para eso. Tal cual, exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias. Ya estamos terminando. Así que bueno, gracias a Alejandro y muchas gracias a toda la comunidad, mis compañeros de trabajo que también están. Y bueno, vamos a seguir construyendo, así que seguramente los voy a seguir llamando a toda esta comunidad de desarrolladores, nos vamos a seguir encontrando. Y bueno, nada, seguiremos en este camino, como dice Ale, es un proceso, así que ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos, ya estamos en eso, ya estamos en este camino, y bueno, nada, muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas, y bueno, seguiremos en contacto, sigan a Fundap, sigan a Innovación Cultural y a Secretaría de Culturas para enterarse de todo lo demás que se viene muy pronto. Por lo pronto es este diagnóstico, así que seguiremos ahí trabajando. Gracias, Aldana, por la invitación, en serio, gracias. Y le mandamos un saludo a todos y a todos los que escucharon, y nada, y podemos seguir conversando, así que acá estoy. Cualquier cosa que necesiten, ya me avisan. Chau. Gracias, hasta luego. Gracias. Chau. Adiós. Gracias a ustedes. Chau.